En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien, y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá que han tenido un buen provecho, un buen fruto de la primera meditación. Un retiro, como les decía, no se trata de aprender cosas. Eso sería una clase y para eso serviría otro tipo de sede. Un retiro tiene la finalidad de colocar nuestro propio corazón cerquita del corazón de Dios nuestro Señor, en un periodo en el que además lo necesitamos. En la meditación precedente, un punto fundamental que vimos fue ese paso del miedo a la paz. Esa paz que después se convertía en fortaleza por una razón. Es Dios el que es nuestra paz. Cuando Jesús expresa a los apóstoles, la paz esté con ustedes, no está expresando un deseo, está confirmando una verdad. Jesús es la paz y por eso cuando Él está con nosotros, pues naturalmente no podemos tener miedo. Una cosa que tal vez no mencioné o mencioné muy rápidamente fue este paso del miedo a salir fuera de donde estaban encerrados los apóstoles. ¿Qué fue exactamente lo que les llevó? Es que es impresionante este paso, porque de estar encerrados se aventuran a salir. Y esa es una razón. Si Jesucristo no hubiera resucitado, si fuese un Dios, pero un Dios muerto, ¿qué sentido tendría dar la vida por alguien cuya existencia finalizó? Pero en el caso de los discípulos, esta no era su experiencia. Habían tenido un encuentro personal, real, significativo, profundo con Dios nuestro Señor. Porque este Jesús crucificado era el mismo Jesús ahora resucitado. Y justamente en esta identidad que hay entre el Jesús muerto, el Jesús resucitado, que es el mismo Dios, es el mismo Jesús, es la mejor manera como Dios les refleja a sus discípulos que todo aquello que les había dicho acerca de su divinidad, que les había revelado, todo eso que les había dicho y que les había manifestado también con gestos, todo eso era verdad. Y la verdad más real, porque era una verdad que se podía tocar, con la que se podía hablar, que tenía un rostro, que en definitiva manifestaba un amor. La resurrección se convertía entonces en la fuente de la paz para ellos. Y esta paz entonces cobraba la forma de fortaleza que les empujaba a esta valentía para salir desde donde estaban. Y esto, ya antes de meternos a la siguiente meditación, ya nos interpela a nosotros, porque después de que esto pase, ¿qué va a pasar primero Dios? ¿Va a pasar esta pandemia? Después de que esto pase, vamos a estar como en un momento de acomodarnos otra vez, de dar el primer paso para salir, de abrazar otra vez con confianza, de tomar la mano otra vez con confianza, de poder expresar afecto físico otra vez con confianza a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y esto solamente viene de alguien que tiene primero paz, de esa paz que es Dios, no que es un sentimiento,
que es una certeza que nace de un Dios resucitado que está a nuestro lado. Y que precisamente por eso se convierte en valentía, en arrojo, en ir adelante. Porque estos discípulos que estaban encerrados salieron después a una costa de la propia vida. De hecho, muchos de ellos terminaron siendo mártires, y bastaría recordar simplemente a uno, al primer papa. ¿Cómo murió Pedro? Pedro murió crucificado. Si alguien le hubiera dicho a Pedro ese día que Jesús le salió al encuentro, que se les reveló como un Jesucristo resucitado, que les mostró, que se dejó tocar, que habló, que comió, que convivió con ellos, y le hubiera dicho: Pedro, si tú sales de aquí vas a morir crucificado, y además de cabeza, y además en Roma. Pedro para ese momento no tenía un plan de viaje. No se le había ocurrido sacar un boleto de avión, rentar un hotel o un Airbnb en algún lugar. No. Pedro no sabía que su ministerio iba a terminar en Roma, en la capital mundial de aquel entonces, lo que sería la Nueva York de hoy en día. Pedro no lo sabía. Y como no lo sabía, se dejó abandonar en la confianza. Confianza es esto, cum fidei, con fe. Creyó en este Jesús resucitado. ¿Cómo no iba a creer si lo estaba tocando, si lo estaba viendo, si lo escuchaba, si comía con él, si le miraba a los ojos, si le había perdonado? ¿Se han puesto a pensar cómo fue este reencuentro entre Jesús y Pedro? No sé si les ha pasado, tal vez sí, que en alguna ocasión que nos encontramos con alguien que nos hizo algo o que le hicimos algo y que coincidimos en una fiesta, en un evento, estás tratando como de evitarle, no encontrarte con la persona. Y Pedro estaba allí, era uno de los 12, para ese momento ya solamente quedaban 11, Judas se había suicidado, y Pedro le había prometido, la última vez que había visto a Jesús, le había prometido que jamás le negaría, que siempre iba a estar con él. Y la realidad es que eso no había sido verdad. La diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro confió, reconoció su miseria. Y sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que ama las miserias. Ese es Dios. Ese es Jesús. Es un Dios que ama las miserias. Y precisamente por esto, porque ama las miserias, precisamente por esto, era capaz de perdonar a Pedro. Si Judas hubiera creído un poco más en la misericordia de Dios y no en sus propias limitaciones, tal vez con todos sus defectos, pero estaría contado hoy como uno a los que podemos invocar como santos. Porque santo no es, y se nos debe quedar muy claro, santo no es el que nunca peca. Santo es el que a pesar de sus pecados se levanta cada día para ir adelante. Después de cada caída hay una levantada. No hay santo sin pasado de pecador, ni pecador cuya historia le impida, si quiere, con la gracia de Dios, llegar a santo. Vamos a profundizar ahora en esta meditación en la fe como un motor. La otra nos centramos en la fortaleza, el don de la fortaleza. Ahora en la fe como un motor. Y vamos a hacernos 4 preguntas. ¿De dónde nace la fe? ¿Cómo se conserva esa fe? ¿Cómo se nutre, crece, desarrolla, acrecienta esta fe? Y cómo muere o cómo se mata esta fe. Vamos a irlas aplicando también a nuestra vida cotidiana. ¿De dónde nace? No olvidemos nunca, hermanos, hermanas, que hoy estamos aquí por una razón. Estamos aquí porque tenemos fe. Por eso estamos aquí. Pero no solo. También estamos aquí porque esta fe la recibimos un día. No consistió en darnos una cosa. No consistió tampoco en que alguien nos diera algo, otro ser humano.
consistió en recibir un regalo. Si ustedes ponen atención a los bautismos, en el rito del bautismo es un rito en sí mismo. Cuando se tiene, a veces se puede tener dentro de la misa y entonces después de la homilía se interrumpe la homilía y comienza el rito del bautismo. Termina el rito del bautismo y sigue el ofertorio, continúa la misa. Pero el rito del bautismo en sí mismo es un rito en sí mismo, el de un sacramento como el de todos los demás. Muchas veces, dado que la mayoría giran en torno a la Eucaristía, se complementan en cuanto a que se insertan en una parte de la Eucaristía, pero en sí mismos cada rito del bautismo es completo en sí mismo. Yo me fijo como sacerdote que a la fiesta de los bautismos todos van, al rito no siempre, y cuando se va pues es bien fácil estar distraído en un montón de cosas. Y ese montón de cosas nos distrae de una cosa bellísima. Dios, cuando nos bautizan, nos convierte en sus hijos. Y convertirnos en sus hijos, hace algo maravilloso. Dios, cuando nos convierte en sus hijos, nos convierte también en miembros de la iglesia. Una cosa son los lugares de culto, donde como iglesia vamos a dar culto todos a Dios como iglesia, porque nosotros somos iglesia, pero no somos toda la iglesia. Y entonces como iglesia vamos al lugar de culto, al que también llamamos iglesia, pero que el nombre exacto es lugar de culto, y como iglesia damos culto a Dios. Pero este don de ser iglesia, de ser hijo de Dios por el bautismo, y por el hecho mismo ser iglesia, supone 3 regalos, los 3 primeros regalos que Dios nos da en nuestra vida. Los 3 primeros regalos que Dios nos da en nuestra vida son las virtudes teologales. Y estas virtudes teologales son 3: esperanza, caridad y fe. Vamos a fijarnos solamente en la tercera, en la fe. ¿De dónde nace la fe? La fe nace de un regalo que Dios me da. Hermanos, si hoy tenemos fe, no es porque nos la dimos a nosotros mismos. Es porque Dios nos la dio a nosotros como regalo. Si tú quieres estar seguro si has recibido un regalo de Dios, seguro que has recibido muchos, pero el primero de ellos, que te capacita para muchos más, es justamente de la fe. El don de la fe, justamente porque es don, nos es dado. No lo inventamos, no lo descubrimos, lo recibimos. ¿De dónde nace la fe? Nace de un acto soberano de amor de Dios que nos da el día de nuestro bautismo, en que nos convertimos sus hijos. Y por el hecho de ser hijos somos iglesia. Y para ser iglesia nos da 3 dones, 3 virtudes: fe, caridad, esperanza. Hoy estamos profundizando en la fe. Esta fe nace de un don que Dios nos da. Hoy estamos viviendo, esto es maravilloso, hoy estamos viviendo un don que Dios nos dio. Hoy estamos teniendo este retiro por un don que Dios nos dio. Y este don es un don que Dios da y jamás en la vida vuelve a retirar. Es muy diferente a que uno lo pueda llegar a perder, a que lo desperdicie. Pero una vez que Dios lo da, Dios no lo quita. Ahora, ¿cómo se conserva este don? Porque pues ya sé que Dios me lo da, pero ¿cómo lo conservo? Les voy a poner una imagen comprensible para todos. Esta imagen es muy sencilla. Imaginemos que cuando nacemos Dios nos da, paréntesis, seguramente que muchos de ustedes que estuvieron en kinder o por la experiencia con sus hijos o con sus nietos, les ha tocado el típico experimento de niño de kinder. A mí me tocó y lo recuerdo, de que te dan una semillita en un frasquito, sea con arena o uno de papa, y comienza a echar raíces. A veces te dan la semillita nada más.
una semillita de frijol, por ejemplo, y comienza a crecer. Comienza a crecer. Te lo dan, está la semilla, comienza a crecer, pero si tú no haces algo, esa semilla se muere. Pues esto equivale, y cierro el paréntesis del excursus, esto equivale a lo que nosotros vivimos con el don de la fe, de las virtudes teologales en general, pero en este caso de la virtud teologal de la fe en particular. Dios nos la da como una semilla. ¿Cómo se conserva? Preguntémonos. Si a ti te dieran un árbol en semilla, ¿cómo lo conservarías? Les voy a contar algo que me pasó. Una vez, yendo en la carretera libre de Monterrey a Saltillo, pasé por un lugar donde estaba un puesto de plantas, y antes de acercarse al puesto estaba un letrero grande que decía bonsáis a 50 pesos. Y pues yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener un bonsái. Yo pensaba que los bonsáis eran caros, y yo vi que el bonsái costaba 50 pesos, y yo dije, pues yo quiero comprar un bonsái, 50 pesos si los tengo. Y fui, compré el bonsái, me fui con mi bonsái muy feliz a la casa, lo puse en la habitación, y pues al poco tiempo pues se murió. Y cuando lo saqué a tirar, primero no entendía por qué se había muerto, no es el caso que les cuente aquí ahora mismo esa circunstancia, pero cuando lo saqué a tirar, un padre, otro sacerdote, me dijo que por qué tenía un matorral seco dentro del cuarto. Y le expliqué que no era un matorral, no era un helecho, era un bonsái. Y el padre me dijo, que conocía un poco más de herbolaria y botánica, me dijo, pues eso no es un bonsái, eso es una mata cualquiera cortada a modo de bonsái. Pues primero, pues evidentemente no era un bonsái, por eso costó 50 pesos, me quedé con las ganas, se murió, y el punto aquí, fuera de eso, es que la planta se murió porque tal vez no la conservé bien, tal vez no estaba en un buen clima, tal vez la regué de más o la regué de menos, tal vez no sucedió como hacen muchas personas que conocen de jardinería, que les hablan o le cantan a las plantas, que las limpian cada hojita. Son muchas cosas para conservar algo. No es verdad que a nosotros mismos, cuando usamos, por ejemplo, una ropa de color blanco, la cuidamos más que cuando usamos una vestimenta de un color más oscuro, porque el blanco es más fácil de distinguir que se ensucia. Pues aquí la fe es igual. Si yo no la cuido, la fe se muere. Y les voy a contar algo que me pasó. Hace poquito, yo tengo diversos grupos de WhatsApp que hago. Tengo cerca de unas 10,000 personas que son compañeros de comunidad en los grupos de WhatsApp. Yo siempre les digo a las personas, yo no tengo seguidores. Porque a veces te encuentras personas que te dicen, padre, yo lo conozco a usted en Instagram, yo lo sigo en Instagram. Padre, yo lo conozco a usted por Facebook y le sigo por Facebook. Padre, yo le conozco por Twitter, por YouTube, etc. Y me dicen, yo le sigo. Y eso me da un coraje interno porque yo no quiero que me sigan a mí. Pobrecito, pobrecito de aquel sacerdote, laico o quien sea, que tiene seguidores suyos. Porque tanto ustedes como yo somos seguidores del único que merece ser seguido, del gran influencer, por usar vocabulario actual, que es Jesucristo. Qué triste cuando una persona se queda con nosotros. Y yo tengo grupos de WhatsApp, por cierto, si quieren unirse a alguna de nuestras comunidades, en Instagram, Twitter, Facebook o YouTube, basta que busquen el nombre del que les está hablando. Soy sacerdote, Padre Jorge Enrique Mújica, basta con que busquen mi nombre, Jorge Enrique Mújica, en YouTube, en Facebook, Instagram o Twitter, y que se sumen a una de nuestras comunidades siguiendo el trabajo que ahí hacemos. Y conscientes, no somos seguidores del Padre. El Padre es el primer servidor de todos los que están en la comunidad para ser seguidores de Jesús. Y en uno de esos grupos de WhatsApp, una persona me mandó un mensaje directo y me decía esto, es una persona de Estados Unidos, y me decía, padre, tengo muchas dudas de fe.
tengo esta duda sobre Jesús, esta sobre la Virgen, esta sobre el Papa, esto sobre la Iglesia, esto sobre los sacerdotes. Como yo no le conocía, le pregunté si tenía vida de parroquia, qué había hecho los últimos años, si estaba bautizado, etc. Me dijo que se había alejado un poco de la iglesia y que su hermano, que decía que no era creyente, todos los días le invadía con preguntas que él no tenía cómo responder, y eso a él le causaba un agobio. Estamos hablando de la segunda pregunta, conservar la fe. Pues para conservar la fe, ojo, muchos se sienten mal cuando tienen una pregunta, una duda. Y tener dudas sobre fe, eso no está mal. Absolutamente no está mal. De hecho, muchas veces las preguntas se convierten en una oportunidad de crecimiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero estamos hablando de conservar. Conservar significa cómo cuido mi fe. ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Qué dejo entrar? ¿Qué conservo? Es evidente que, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero es que también de la abundancia del corazón están los pensamientos, los deseos, las imaginaciones, etc. Que muchas veces en este ámbito del que estamos hablando, que es el de la fe, pueden llegar a quitarnos la paz. Por tanto, conservar la fe la podemos identificar con proteger la fe. Y proteger la fe no significa no saber plantear las preguntas y encontrar también las respuestas. Conservar la fe significa defender mi fe como un don que Dios me da. Volvemos a la imagen del regalo que viene de nuestro bautismo. Dios me da algo. A ver, pongámonos este ejemplo. Últimamente, las personas que se ganan un premio monetario económico no se anuncian como se anunciaban antes en la radio, en la televisión, en el periódico, diciendo tal persona ganó este premio. Yo conocí hace poco una historia de la diócesis de Celaya en que una persona se ganó el premio mayor de la rifa, que era, creo que, más de 1 millón de pesos. Y naturalmente no dijeron el nombre, porque si hoy dicen el nombre, eres más susceptible de que te roben. Pero ese no es el punto. Si tú te ganas la rifa de 1 millón de pesos, dudo que no cuides ese 1 millón de pesos que alguien te dio. Si alguien te da una herencia millonaria, dudo que no cuides de alguna forma. Dije cuidar, no gastar, pues seguramente lo vas a gastar de alguna forma responsable, de una forma no responsable, pero antes de gastarlo lo vas a guardar. Y dudo que alguien no guarde eso para tenerlo a salvo. Entonces, ¿cómo se conserva? Pues igual, ¿qué haces tú con un dinero? Lo metes en un banco, lo tienes protegido, lo cuidas, nada más te sabes la clave tú. Pues lo mismo aplica con la fe. ¿Qué es lo que hacemos con esta fe, que es un regalo más valioso que el $1 millón o que el $1 millón que alguien te puede dejar como herencia o como premio? Porque el dinero se queda aquí, pero la fe es parte de la visa del Green Card para pasar al cielo. Conservar la fe. Tercero, ¿cómo se nutre la fe? Volviendo a la imagen de la semillita, pues tú puedes tener la semilla, pero si no la plantas, le haces un canalito, la riegas, conservar, le pones, ¿cómo se llama? Estiércol para que agarre mejor, la podas, etcétera, pues no va a crecer. ¿Y cómo crece? La fe, a diferencia de un árbol que crece por dimensiones, por robustez del tallo o del tronco, la fe no crece en tamaño, crece en intensidad. La fe crece en intensidad. ¿Y cómo te puedes dar cuenta tú si en este momento tienes una fe fuerte
o no tienes una fe fuerte. Sencillo. Cuando llega un problema, ¿tu primer pensamiento remite a tu fe o remite a tus preocupaciones? Bien lo dice esa conocida máxima popular que ya hay hoy. No le cuentes a Dios qué grandes son tus problemas. Cuéntale a tus problemas qué grande es tu Dios. La nutrimos o la fe se muere. Y nutrir significa, de la mano de lo que decíamos en la pregunta anterior, cómo se conserva, también dar pie a las preguntas. Primero porque la pregunta es algo connatural a la esencia del hombre. El ser humano se pregunta. ¿Qué es lo primero que hacen los niños cuando van adquiriendo conciencia de sí mismos y del mundo? Es el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero este por qué no es solamente una etapa de la vida, de la niñez, ¿no? El por qué es una pregunta que nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. Y a veces es la que suscita esta posibilidad de inquietud, de ir adelante, de profundizar más. Y por tanto, una pregunta de este tipo, el por qué en el ámbito de la fe, se convierte en una oportunidad maravillosa de crecimiento también en la fe, con una condición: si sabes bien dónde buscar, a quién preguntarle. Crecimiento y conservamiento de la fe van de la mano de saber a quién preguntar y a quién no preguntar, en dónde buscar y en dónde no buscar. Y finalmente, ¿cómo muere la fe? ¿La fe muere? Sí, la fe también puede morir. Podríamos imaginarlo de esta manera. Sería como vilipendiar un regalo que Dios nos dio. Imagínense, todo eso simplemente para tener un contexto que nos ayude a comprender mejor. Si la fe fuese $1.000.000 y en lugar de invertirlo, primero, en lugar de conservarlo, meterlo al banco, en lugar de hacerlo crecer, invertirlo, el $1.000.000, como si fuera la fe, en lugar de hacer eso, simplemente lo gasto, pues va a haber un momento en la vida en el que ya no voy a tener nada. Quizá primero me queden $900,000, después $500,000, después $300,000, después $100,000, después 1,000, después 100, y después nada. Pues la fe también puede morir. Y puede morir no porque Dios nos quita lo que nos dio, sino porque nosotros desperdiciamos lo recibido, que es diferente. Y eso también pasa. ¿Y saben qué? Se los digo con sinceridad. Esto es el infierno anticipado. Porque sin fe ya no hay motor para ir adelante. Es la experiencia más grande de soledad, porque ya Dios no figura en el panorama. Es la experiencia más profunda de soledad. Quien ha atravesado o conoce una persona que ha vivido un momento de depresión, esto es por mucho, es mucho peor. Así es esto, porque la fe también muere. En estos 12 minutos que nos quedan, lo que vamos a hacer son profundizar, tratando de hacer una síntesis entre la meditación sobre la fortaleza y esta sobre la fe. Vamos a tratar de hacer una síntesis en 5 frases de la Escritura que tienen que ver con la fortaleza o con la fe. Y les invito, les hago un reto. Voy a decir 5 versículos de la Escritura, 4 del Antiguo Testamento, 3 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. El reto es para que te quedes con algo, y también para que esto se te quede para el resto de la cuarentena si se puede, o para la próxima semana, el próximo mes, que es, de estos 5 versículos que voy a decir, quédate con uno. Identifica ese versículo del que habló el Padre, y tienen que anotar, porque lo voy a decir a continuación para que lo anotes. Ese versículo es para mí. Ese versículo de fe y de fortaleza es para mí. Y yo te voy a hacer algunas reflexiones sencillas, rápidas, pero tú profundícelas todavía un poquito más.
desgástalas, repítelas. Cuando te venga una tentación, un pensamiento que te roba la paz, que te quiere quitar la fortaleza, que te la quiere disminuir, porque a veces el demonio es como una sanguijuela, se pega y chupa y chupa y chupa la fortaleza, chupa y chupa la fe, porque nos quiere dejar sin defensas espirituales. Primera, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Este es un versículo que nos da una seguridad. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. En este tiempo de tantos temores, como comenzamos en la meditación anterior, en la primera parte de esta meditación, que era sobre la fortaleza, y que leímos el pasaje del Evangelio donde los discípulos están encerrados por miedo a los judíos, Jesús llega y nos dice, nos parecemos a esos a esos discípulos encerrados en este tiempo de cuarentena por miedo al coronavirus, por miedo a enfermarnos. Llega Jesús y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Sí, hermanos, te sientes solo, te sientes triste, te sientes con miedo, con incertidumbre, etc. No temas porque yo estoy contigo. Hoy te lo dice Dios a ti. ¿Qué significa esta palabra de Dios que es viva y eficaz para ti, para tu persona, para tu vida, para tus estados emocionales, anímicos interiores? No temas porque yo estoy contigo. Es una frase de fe, pero también de fortaleza. De fortaleza porque me está diciendo que no debo temer. Y de fe porque me recuerda que Dios está conmigo. Sí, no lo veo, como tampoco vemos la electricidad. La electricidad no la vemos. Vemos el efecto de la electricidad, que es la luz, pero la electricidad no la vemos. Pues aquí igual, a Dios no lo vemos, pero muchas veces vemos el efecto de esta cercanía, de esta compañía de Dios en nuestra vida, como son esos momentos de paz que el Señor nos da, esos momentos de luz que el Señor nos da, esos momentos de amor, de calma que el Señor nos da. Segunda frase, Isaías 40:31. Lo que esperas en el Señor, los que esperan en el Señor recobrarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor recobrarán sus fuerzas. Estamos viviendo un tiempo de espera. Nuestra cuaresma se nos alargó un poco más. Es el primer año en que la cuaresma se come, no litúrgicamente, pero sí se come los días con esta cuarentena prolongada. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Estamos en un tiempo de espera. Como estuvo Noé en el arca de Noé 40 días. Si tú andas desesperado porque estás en cuarentena, encerrado, piensa lo que supuso para Noé estar ahí. Voy a hacerles un chiste que leí hace un poquito tiempo de un señor que llegó al infierno y le dice, pues te vamos a condenar a lo más profundo del infierno. Y le dice él, pero ya tuve cuarentena con mi esposa. Y le dice, no, entonces voy a capacitar a los que van a hacerles el mal a los demás. Pues bueno, estamos en un tiempo de espera, Noé no tenía internet, no tenía wifi, no tenía retiros y estuvo en el arca mucho tiempo. Este es un tiempo de espera. Pero este tiempo de espera es un tiempo, como dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Si tú quieres tus fuerzas renovadas, espera, pero no sin sentido. Espera en el Señor. Y esperar en el Señor significa actuarme en la presencia de Dios que me acompaña y que sé que está aquí, que me santifica en lo cotidiano de mi día a día. Tercer versículo, Jeremías 1:9. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Ojo, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Te lo dice Dios a ti que lo necesitas tal vez más, que estás de cobarde, que estás con miedo, que estás con preocupaciones infundadas. Es como las personas
que van a viajar y medio año antes, porque van a viajar en avión, están nerviosos de si el avión se va a caer o no se va a caer. Si se cae, se caerá, pero no puedes seguir preocupado mucho tiempo antes por si se va a caer o no se va a caer cuando todavía no te has subido al avión. Hermanos, esto te lo dice también a ti, que eres preocupona, que eres preocupón. Te mando que te esfuerces, o sea que nada, a trabajar, esfuérzate, pon todo lo que depende de ti y déjale a Dios todo lo que depende de Él. Que te esfuerces y seas valiente, valiente. Cuarta frase, cuarto versículo. Este es bellísimo, del Nuevo Testamento. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Nada más, cuidado con lo que piden. Porque luego vienen a dirección espiritual y me dicen, Padre, es que de verdad ya no aguanto, necesito mucha paciencia. Y le pregunto, ¿y se la ha pedido a Dios? Y me dicen, claro que se le he pedido. Y le digo, pues si usted ya le pidió paciencia y usted sigue viviendo ocasiones para vivir la paciencia, significa que Dios ya le dio aquello que usted le pidió. ¿Cómo le va a dar Dios más paciencia si después no tiene ocasiones para vivir esa paciencia que Dios ya le dio? Entonces, Dios nos dice, pedid y se os dará. Pedid las cosas que dependen de Dios. En la primera meditación vimos fortaleza, necesitamos fortaleza. Pero tal vez, ¿qué necesitas pedir tú exactamente hoy? Este día, para este tiempo, para tu matrimonio, para con tus hijos, para con tu trabajo, para contigo mismo, para contigo misma. ¿Qué necesitas? Pues hoy el Señor te dice, pedid y se os dará. Y finalmente, ese versículo que encierra todo este retiro, esta segunda meditación. Creo, pero aumenta mi fe. Marcos 14:29. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Miren, yo creo que todos tenemos una fe muy grande, pero a nadie nos viene más que Dios nos la aumente. Porque creemos, pero a veces nuestra fe se debilita. A veces creemos cuando todo está bien, es muy fácil creer. Bien dicen por ahí que cuando se cae el avión, cuando un avión se va a caer, hasta los ateos comienzan a orar. Estamos en un momento en que las cosas no son fáciles, pero Dios nos quiere dar hoy fortaleza y nos quiere también dar fe. Esta es la fuerza de la fe. Si este versículo, creo, pero aumenta mi fe, es para ti, dilo tú hoy. Y con esto termina nuestra meditación. Quiero agradecer mucho a nuestro obispo de Piedras Negras, Monseñor Alonso, al Consejo de Laicos que me invitaron a ofrecerles este retiro. Espero que les haya servido. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica y me pueden encontrar sin el Padre, solamente Jorge Enrique Mújica, LC, en cualquiera de las redes sociales. Me daría mucho gusto poder estar en comunicación con ustedes y por lo pronto hoy le damos gracias a Dios que la diócesis de Piedras Negras pensó esto para todas ustedes, familias, laicos, porque se interesa, porque los quiere, porque Dios los quiere. Y seguramente que muchas más personas allende el territorio, las fronteras de Piedras Negras, se han beneficiado también de este retiro y nos da mucho gusto. Que el Señor nos bendiga y que nos dé la gracia de perseverar en la fe. A continuación sigue la Santa Misa presidida por Monseñor Alonso. Ojalá que se puedan quedar, es la misa dominical y con esto concluye nuestro retiro. Que tengan muy buen día. Hasta luego.